Vamos a dar comienzo ahora al trabajo práctico del sistema tegumentario. En esta imagen se ven señaladas todas las estructuras que se describieron en la teórica y que vamos a repasar a lo largo del práctico y tratar de ubicar en diferentes preparados histológicos. Al final de la clase vamos a resolver este esquema y evaluar lo aprendido. Para empezar, vamos a observar el preparado histológico a uno por o a ojo desnudo. Es un preparado de piel delgada o fina, teñida con hematoxilina y eosina, y podemos observar una zona más basófila en la parte superior y una eosinófila en el medio. Al final, vemos una capa que no presenta tinción que podemos asociar con tejido adiposo. Partiendo de nuestros conocimientos de histología de la piel, ya podemos sospechar que esta zona que se ve por debajo del preparado podría ser la hipodermis. Por encima de esta podríamos encontrar a la dermis y la parte más superior podría corresponder a la epidermis. Bien, ahora vemos este preparado en un aumento un poco mayor y nos vamos a ubicar en la parte, en esta zona, en donde vemos la luz, y en la zona opuesta, donde vemos un tejido con escasa tinción que podemos pensar que es tejido adiposo. Entonces, bien adyacente a la luz vamos a encontrar un epitelio. Esta va a ser la zona superficial de nuestro preparado. El epitelio lo vamos a ver con una tinción bastante basófila. Por debajo, es decir, basalmente, encontramos toda un área de tejido conectivo, sino también las fibras colágenas dispuestas de una manera irregular, con algunas presencias de inclusiones celulares y algunas estructuras que ya vamos a ir dilucidando. Más basalmente, de esta zona de tejido conectivo que podemos pensar que es la dermis, vamos a encontrar un tejido adiposo al que ya podemos caracterizar como hipodermis. Ahora volvemos al preparado para analizar las características del tejido conjuntivo que ya dijimos que es la dermis. Podemos distinguir dos zonas, una va a ser la capa papilar, que es basal al epitelio, y que va a estar formado por tejido conectivo laxo con fibras colágenas finas y sustancia fundamental amorfa. Por esta zona van a encontrarse los vasos sanguíneos que llegan a la epidermis y que son fácilmente observables. Más basalmente vamos a encontrar la capa reticular, que es más gruesa y menos celular que la capilar, y en esta zona es donde se van a encontrar la mayoría de los anexos cutáneos, aunque algunos también pueden empezar en la hipodermis. En esta imagen, donde vemos el tejido epidérmico a mayor aumento, ya podemos reconocer estructuras más fácilmente, podemos diferenciar los núcleos celulares en la zona de la epidermis, vamos a tener toda una zona más basófila, y que es el epitelio de la piel, es decir, la epidermis, que se inicia en esta zona y llega hasta la luz. Por debajo vamos a tener a la dermis y podemos marcar el área de la dermis papilar, que va a estar en lo que ya sabemos que son las papilas dérmicas, estos se llaman crestas epidérmicas, y por debajo del área o capa papilar vamos a tener la capa reticular. Fíjense que en la epidermis ya podemos distinguir toda la capa, la monocapa de las células germinales, con una gran impregnación de melanina, y que incluso se pueden esbozar algunos melanocitos que ya sabemos que son células que, si bien son las que generan la melanina, no van a estar pigmentadas. Ahora vemos el mismo preparado a mayor aumento y podemos analizar las distintas capas de la epidermis. Por debajo, en la imagen, vamos a ver bien basal la zona de la dermis, esta va a ser la dermis papilar, y en contacto con la dermis papilar vamos a encontrar la primera capa de las células de la epidermis. Sabemos que este estrato se llama basalo germinativo, que va a ser el estrato en donde están las células madre, que van a generar el resto de los queratinocitos.
Y en este caso vemos que están bien impregnados con pigmento melánico. Recordemos que los melanocitos no están pigmentados, ¿sí? Si bien generan la melanina no van a estar pigmentados. En cambio van a estar pigmentados todos los de la membrana, todos los de la capa basal. Por encima de esta primera capa vamos a encontrar el siguiente estrato, que es el espinoso, que va a tener células poligonales y cuya unión intercelular sabemos que está dada por desmosomas y que por la técnica histológica las células del estrato espinoso tienden a retraerse y estas uniones, que no se pierden, van a ser más evidentes en la microscopía. No en este aumento, pero si tenemos un aumento un poco mayor, se pueden llegar a ver las espinas que conectan estos queratinocitos. Por encima del estrato espinoso vamos a tener el estrato granuloso, que son células que van a tener ya una forma mucho más aplanada, con un núcleo más aplanado, con gránulos de queratohialina que se van a teñir bien basófilos y que dan el color característico a esta capa. Por último, vamos a tener el estrato córneo, que está compuesto por queratinocitos que ya están completamente apoptósicos, ya murieron, ya perdieron todas sus organelas, ya perdieron su núcleo y pueden recibir el nombre de corneocitos. Van a estar completamente cornificados, es decir, rellenos de queratina solidificada. Como sabemos que este es un preparado de piel fina, el quinto estrato o estrato lúcido no se va a ver en este preparado, pero sí lo vamos a ver en los preparados siguientes cuando veamos piel gruesa. Bien, en esta imagen vemos a la izquierda una representación esquemática de los distintos tipos celulares que vamos a encontrar en la epidermis. A la derecha tenemos el preparado histológico que estábamos viendo anteriormente. En la imagen de la izquierda entonces vemos el melanocito, que dijimos que es una célula que va a estar a nivel de la capa basal, que no se va a unir mediante desmosomas a los queratinocitos, pero que sí va a emitir prolongaciones que se van a ir metiendo entre los queratinocitos y a través de las cuales van a ir evolucionando los melanosomas hasta que lleguen a contactar con los con los queratinocitos, quienes van a endocitar fragmentos del melanocito, es decir, van a incorporar pedazos celulares de esta célula que van a incluir a los melanosomas maduros. Así es como incorpora el queratinocito a la melanina. Por otro lado, vemos una célula de Langerhans, que es una célula presentadora de antígeno que también va a tener prolongaciones celulares y que, como vimos en la teórica, tiene un papel inmunológico. El resto de las células, que no sean ni melanocitos ni de Langerhans, van a ser queratinocitos, ya que las células de Merkel difícilmente se puedan ver en este tipo de preparados con estas tensiones. Entonces, repasando, vamos a encontrar que los melanocitos se hallan en el estrato basal y los vamos a diferenciar de los queratinocitos por poseer un citoplasma en forma de halo claro, rodeando a un núcleo ovoide. Las prolongaciones dendríticas hacia los estratos superiores no se observan con coloraciones de rutina. Por otro lado, las células de Langerhans se van a ubicar en la región media o apical del estrato espinoso y se pueden diferenciar de los queratinocitos porque su citoplasma también tiene forma de halo claro y su núcleo es reniforme, es decir, tiene forma de riñón. Como dijimos, las células de Merkel entonces no las vamos a ver con este tipo de tinción. Ahora en el mismo preparado vamos a ubicar el estrato espinoso, que como habíamos mencionado, está caracterizado por presentar células poligonales o poliédricas que van a tener un núcleo más o menos redondeado, que se van a ir aplanando a medida que se vayan acercando a la superficie y que si las vemos con un mayor aumento, como se ve en el recuadro de la derecha, podemos llegar a percibir las uniones entre las células que van a tener la característica forma de espinas.
Recordemos que estas espinas son desmosomas que están uniendo las células entre sí. A la vez, estos desmosomas están conectados a los filamentos intermedios de estas células que sabemos están formados por haces de queratina. En esta imagen de una microfotografía captada con microscopio electrónico de transmisión, podemos ver un queratinocito del estrato espinoso, donde se van a observar su forma poligonal y sus uniones intercelulares bien definidas, las podemos ver con claridad. Y en la imagen de la derecha, a un aumento mucho mayor, vamos a ver que estas estructuras se correlacionan con los desmosomas. Ya sabemos que los desmosomas van a dar sostén mecánico a las células, evitando que se separen y que a medida que los queratinocitos ascienden en las capas de la epidermis, es decir, van llegando al estrato córneo, en las últimas etapas del estrato córneo estos desmosomas se van a perder y eso va a generar o posibilitar la descamación de los queratinocitos o corneocitos en esa etapa. Pero en este momento los queratinocitos están bien unidos unos con otros a través de estas uniones que son desmosomas y que nos van a dar la característica forma de espinas en las uniones intercelulares de este estrato. Bien, en esta microfotografía volvemos a ver el preparado que estábamos viendo y vamos a identificar el estrato granuloso, que como ya habíamos anticipado es un estrato más superficial, con células más planas, con un núcleo más plano, con inclusiones citoplasmáticas, los gránulos de queratohialina que le van a conferir una tinción más basófila y que, como vemos en la figura de la derecha a mayor aumento, son bien perceptibles dentro del citoplasma celular. Bien, respondiendo a las preguntas que aparecen en la parte de abajo de la filmina, ¿a qué se debe su nombre? Bueno, el estrato granuloso sabemos que recibe su nombre por la presencia de estos gránulos de queratohialina y la función de estos gránulos va a ser la de acumular proteínas que luego, al interactuar con los filamentos de queratina, van a permitir la cornificación de los queratinocitos transformándose en corneocitos. En este preparado a bajo aumento de una piel delgada correspondiente a cuero cabelludo, podemos divisar a simple vista lo que corresponden a distintos folículos pilosos alineados paralelamente entre sí y con algunos pelos directamente saliendo de la superficie capilar. También encontramos algunas zonas de los bulbos de los folículos pilosos y podemos diferenciar, aunque estamos todavía bajo aumento, algunas glándulas asociadas a los folículos. Ahora el mismo preparado, en la imagen de la izquierda, el mismo aumento marcado con el cuadrado amarillo, están una serie de glándulas sebáceas que, como sabemos, van a estar asociadas al folículo piloso, donde van a secretar su producto de excreción a la altura del infundíbulo. Y en la imagen de la derecha, aumentando un poco ya la resolución, vemos claramente los acinos de las glándulas sebáceas que están en contacto con el folículo piloso. Recordemos que el tipo de secreción de estas glándulas es holócrino, lo que significa que la célula se libera en su totalidad, es decir, se desarma, se disgrega, termina sufriendo apoptosis y eso va a ser el producto de secreción de la glándula. Esas células después se van a ir reponiendo a medida que se vayan generando nuevas en la base de la glándula sebácea. En esta imagen se esquematiza una glándula sudorípara de tipo ecrina, donde vamos a distinguir dos porciones principalmente. Una es la secretora o acinar, que está en la parte inferior, donde vamos a diferenciar los acinos, que es la parte secretora de la glándula donde se genera el producto de secreción,
y cuya luz va a ser bastante reducida, sobre todo si la comparamos con las glándulas sudoríparas apócrinas, donde su luz es mucho mayor. A continuación vamos a tener el conducto excretor, que es por donde se va a liberar el producto de secreción, en este caso el sudor. Vemos que a esta altura atraviesa la epidermis y más superficialmente atraviesa, dejando marcas, el estrato córneo. Vemos un preparado de piel fina a bajo aumento en la zona de la izquierda, donde podemos observar un folículo piloso y varias inclusiones dentro de la epidermis que podemos asociar a tejido glandular. En la imagen de la derecha, a mayor aumento, podemos ver el conducto de una glándula sudorípara que, como vimos en la clase teórica, es independiente del folículo piloso y va a tener una salida al exterior que no va a estar en contacto con el infundible del folículo, como si lo están las glándulas apócrinas o las glándulas sebáceas. Como vemos en la imagen de la derecha, este conducto excretor está compuesto por un epitelio biestratificado de células que aparentan ser cúbicas, bien basófilas, y esto es característico del epitelio que va a recubrir el conducto excretor de este tipo de glándulas. Ahora vamos a ver a más aumento cómo es la porción acinar de una glándula sudorípara ecrina. Este es el mismo preparado, a la izquierda lo tenemos al mismo aumento que la filmina anterior y tenemos marcado con el cuadro amarillo el acino de esta glándula sudorípara. En la imagen de la izquierda vemos a mayor aumento la disposición de los acinos glandulares, donde vamos a diferenciar las células epiteliales secretoras, que van a estar formando como una estructura circular, donde van a tener o van a formar una luz, que es por donde van a eliminar el producto de secreción, que se va a contactar con la parte del conducto excretor. Por fuera de estas células vamos a encontrar las llamadas células mioepiteliales, que las podemos diferenciar porque tienen una forma mucho más aplanada, un núcleo aplanado, a diferencia de las células acinares, que tienen una forma poliédrica y núcleo redondeado. En este corte histológico de piel fina podemos observar las distintas capas de la epidermis y se destaca principalmente la capa basal o germinal por la gran cantidad de contenido de pigmento melánico. Como sabemos, los melanocitos se van a diferenciar de estos queratinocitos porque no van a incluir el pigmento, es decir, que no se van a ver pigmentados, sino que se van a ver como un halo claro contra estos queratinocitos que se ven francamente marrones. La gran cantidad de pigmento que vemos en este preparado nos hace pensar que se trata de una piel oscura. La disposición de estos gránulos de melanina en los queratinocitos tiende a ser apical y se dice que forma un casquete o un techo por sobre el núcleo celular con la función de proteger el núcleo celular de los rayos ultravioletas del sol. Ahora vamos a ver dos preparados de piel gruesa que van a corresponder a la planta del pie. Bien, como podemos ver en este preparado a bajo aumento tenemos la epidermis, bien basófila, que se ven, donde se pueden ver las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas, y vamos a tener esto que nos va a llamar la atención, que es el estrato córneo, que en comparación a la piel fina está muchísimo más desarrollado. Por acá abajo, ¿sí? Bien basal, vamos a tener la dermis, vamos a tener la hipodermis, y acá vemos estructuras, ¿sí? Que pueden corresponder a distintos tipos de glándulas. Vamos a ver también algunos vasos sanguíneos y no mucho más. Ahora sí, a mayor aumento podemos ver en más detalle las células y las capas celulares que componen este epidermis. Ya podemos ver la capa basal, que vamos a ver bien cerca de la dermis. Vamos a ver el estrato espinoso. Vamos a ver una capa un poco más oscura y ya más aplanada, ¿sí? Bien basófila, que va a ser el estrato granuloso.
vamos a tener un estrato córneo muy prominente, muy desarrollado, con muchas células planas. Estamos viendo que pueden llegar a verse descamadas. Y hay dos cosas que son nuevas, que no habíamos visto en la piel fina. Una va a ser esta inclusión, que no es más que puede ser la desembocadura de una glándula endocrina. En este caso no vemos un conducto, pero en este corte pueden estar observándose. Y por otro lado vemos la aparición de un nuevo estrato, que es el estrato lúcido, que lo vemos como una línea birrefringente entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Ahora lo vemos a mucho mayor aumento, vemos la línea dermoepidérmica, vamos a tener la dermis de este lado, la epidermis de este, y acá tenemos la monocapa de células madre del estrato basal o germinativo. Más arriba vamos a tener, a nivel más superficial, el estrato espinoso. Vemos las células bien poliédricas. Se puede distinguir la separación entre las células, el espacio intercelular. Y si miramos con atención en esta zona, por ejemplo, podemos llegar a percibir como una suerte de delineado atigrado, es decir, líneas basófilas sobre un fondo eosinófilo que van a corresponder a las que ya conocemos, que son las espinas de características de este estrato, que son las uniones por desmosoma. En esta zona acá podemos llegar a ver una estructura que vamos a ver más adelante y que es típica de encontrarla en una piel gruesa a la altura de las papilas dérmicas. Bien, acá nos vamos un poquito más arriba, vamos un poquito más superficial. Esto vendría a ser nuestro estrato granuloso, estrato espinoso. Vamos a tener acá el estrato granuloso, donde observamos claramente las inclusiones citoplasmáticas de gránulos de queratohialina. Vemos la forma un poco ya más aplanada de estas células, y a medida que ascienden ya incluso el núcleo se va haciendo cada vez más aplanado. Vemos el estrato córneo, donde ya no tenemos presencia de núcleos y donde las células están completamente queratinizadas. Y vamos a tener en esta zona el estrato lúcido, que es una franja, como dijimos, birrefringente entre el estrato granuloso y el córneo. El segundo preparado, también de piel gruesa, podemos marcar en esta zona nuestra epidermis, hasta acá, pero esto es todo el estrato córneo. Por debajo vamos a tener a la dermis, por debajo vamos a tener a la hipodermis, que se puede ver perfectamente, no solo el tejido adiposo, sino los distintos tabiques de tejido conectivo que nos van a dividir este panículo adiposo en lobulillos. Acá podemos ver un vaso sanguíneo y por debajo tenemos un tejido muscular. Vemos un poquito más de aumento. Como habíamos dicho anteriormente, estas estructuras que vemos a la altura del estrato córneo en piel gruesa puede corresponder a la presencia de conductos excretores de glándulas sudoríparas. Entonces tenemos esta zona que va a ser el estrato córneo, esto va a ser el resto de la epidermis. Podemos ver acá la dermis papilar, la dermis reticular y el espacio de la hipodermis. Una pregunta que aparece en la filmina: ¿cuál de los anexos cutáneos no se halla en este preparado? Sabemos que es un preparado de piel gruesa. Tenemos acá el estrato córneo que nos ubica. Y la piel gruesa sabemos que es una piel lampiña, entonces no vamos a encontrar folículos pilosos ni ninguna de sus estructuras asociadas. Acá tenemos a mayor aumento, vemos la línea dermoepidérmica, vemos la primera capa de células basales o germinativas, tenemos nuestro estrato espinoso, el estrato granular,
bien marcado, más basófilo, el estrato córneo bien prominente y el estrato lúcido que se ve perfecto. Y acá estas estructuras que habíamos visto que pueden ser conductos secretores de glándulas sudoríparas. El mismo preparado a mayor aumento lo vemos acá en la derecha con más detalle. Podemos ver las papilas dérmicas, las crestas epidérmicas. Tenemos en esta zona la capa basal de células madre. Vemos todo esto es el estrato espinoso. Vemos bien las células poligonales con las pequeñas espinas en las uniones intercelulares. Y después tenemos nuestro estrato granuloso con sus gránulos basófilos, el estrato córneo y nuestra birrefringencia correspondiente al estrato lúcido. Bien, en esta filmina comparamos dos cortes distintos, uno de piel fina y uno de piel gruesa, para poder comparar las diferencias que existen entre ambos tipos epiteliales y sobre todo el grosor, ¿sí? El tamaño que va a tener este epitelio con este epitelio. Si nos fijamos bien, los estratos que más se diferencian, sabemos que la capa basal va a ser una monocapa, la capa granulosa suele tener entre 3 a 6 células, suele ser más bien delgada, y lo que sí vamos a tener es este estrato, así el estrato córneo, donde vemos que en la piel gruesa está muchísimo más desarrollado, acá prácticamente no lo vemos, acá directamente es el triple que el tamaño del resto de la epidermis, y vamos a tener también un poco más desarrollado lo que es el estrato espinoso. Otra vez la comparación de los dos tipos de pieles. Acá tenemos la piel fina, esto es a mayor aumento. Acá tenemos nuestras desembocaduras de las glándulas sudoríparas. Vamos a ver entonces la monocapa de células germinativas, tanto en piel fina como en piel gruesa. Vemos acá la capa bastante delgada, que suele ser de unas escasas células del estrato granuloso. Y vemos la diferencia que hay, no es tan prominente como la del estrato córneo, donde tenemos toda esta diferencia contra apenas unas cuantas capas de células cornificadas en la piel fina, pero sí vamos a encontrar un poco más aumentada, dependiendo también la zona del cuerpo de donde obtengamos la piel, vamos a tener también un poco más aumentada la zona del estrato espinoso. Bueno, por último vamos a hablar un poco de los receptores sensoriales, ¿sí? El sistema estereoceptivo. Habíamos mencionado en la teórica a los corpúsculos de Krause, que no se sabe muy bien cuál es su función todavía, se pensaba que era para percibir el frío, pero ahora eso está en discusión. Algunos dicen que son corpúsculos de Meissner modificados, otros los describen como corpúsculos de Pacini o bastante similares a los corpúsculos de Pacini. Nosotros histológicamente no los vamos a ver en los preparados. Por otro lado, teníamos a los corpúsculos de Meissner, que van a estar ubicados a la altura de la papila dérmica. Dijimos que tenían una forma cilíndrica, con su eje mayor perpendicular al eje de la superficie epitelial. Luego tenemos terminaciones nerviosas libres, que las vamos a encontrar con el número 3. Esto no lo vamos a ver en los preparados. Luego vamos a tener las terminaciones de Ruffini, que son este tipo de estructuras que tenemos acá, que son estructuras que van a estar asociadas a fibras colágenas y van a sensar la tensión, el estiramiento. Por otro lado tenemos los corpúsculos de Pacini, que habíamos dicho que van a estar a nivel de la dermis profunda o de la hipodermis superficial, son receptores para la presión y para las vibraciones. Y después por último tenemos los discos de Merkel, que habíamos mencionado que se consideran que pueden ser queratinocitos modificados, que van a estar unidos a cuerpos axónicos, formando lo que se conoce como corpúsculos o discos de Merkel.
Por último, se menciona en la figura a los plexos nerviosos que van a estar rodeando a los folículos pilosos, y estos plexos nerviosos le dan sensibilidad al cabello, permitiéndoles sensar el movimiento. Los receptores sensoriales en la piel gruesa vamos a ver dos. Uno es el corpúsculo de Pacini. Cuando lo vimos en la teórica dijimos que estaba en la zona de la dermis profunda, ¿sí? O cercana a la hipodermis. Y habíamos dicho que tenían una disposición o una morfología similar a lo que sería el corte tangencial de una cebolla. Entonces vamos a tener lo que se llama el núcleo del corpúsculo, y por afuera vamos a tener todo lo que es la corteza del corpúsculo. Dijimos que estos receptores son sensores de presión y de vibraciones. Lo que van a percibir es, a través de estas distintas capas que tienen la corteza, que habíamos dicho que están rodeados por un tejido similar a la linfa, el deslizamiento de estas capas sobre sí mismas cuando el corpúsculo se le ejerce una presión o movimientos vibratorios. Este movimiento va a generar la despolarización de las fibras que están conectadas al axón y van a generar el impulso nervioso sensitivo. Por último, vamos a ver un corpúsculo de Meissner. Está marcado acá con la flecha celeste. Vemos que está ubicado en la zona de la papila dérmica y habíamos dicho que es un corpúsculo típico de la piel gruesa. Y en esta diapositiva lo vemos bien en la zona de la papila dérmica, ubicado perpendicular al eje de la superficie de la piel. Lo encontramos en piel gruesa, pero el corpúsculo de Meissner también se puede encontrar en piel fina a la altura de los labios. Como dijimos, es un corpúsculo que va a sensar el tacto fino, entonces va a estar predominantemente en los labios y también en los pulpejos de los dedos. Bueno, vamos a repasar rápidamente entonces cuáles son las estructuras que ya conocemos y que vimos a lo largo del trabajo práctico y de la teórica. Vamos a empezar ubicando esta estructura, el número 1. Tenemos acá el bulbo piloso. Acá tenemos el músculo erector del pelo, que es el 4, ya lo podemos ir tachando. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. Acá, músculo erector del pelo, es el número 4, entonces esto va a ser una glándula apócrina. Una glándula sebácea. Acá tenemos el 17, que va a ser el bulbo. No lo encuentro. Acá, raíz del pelo. Después vamos a tener el número 6, que es una estructura que es muy fácil de reconocer, que es el corpúsculo de Pacini o Vater-Pacini. Bueno, el 12 y el 8 van a ser arterias y venas. Después tenemos el 13, es esta estructura que vemos que sigue hasta arriba, entonces va a ser una glándula sudorípara. Y como vemos que no está asociada a un folículo piloso, está lo mismo, es una glándula sudorípara ecrina. El 3 entonces es el poro sudoríparo. Entonces acá está marcado. Bien. Después el 7 va a ser una papila dérmica. Tenemos por acá y acá. El 11 va a ser el tejido adiposo de la hipodermis. El 10, ya empezamos en la parte más complicada, el 10 está marcando lo que sería el plexo profundo, ¿sí? El plexo vascular profundo. Y entonces después por acá vamos a tener el plexo vascular superficial. No sé si está marcado, supongo que es el 16. Después tenemos un asa del plexo capilar superficial, puede ser alguno de estos. Y esto que tenemos acá es un corpúsculo de Meissner. Bueno, pues el 5 es la capa muscular, el 2 es la epidermis, y después tenemos marcados
la capa papilar en la dermis, que va a ser esta zona de acá, y la capa reticular, que va a ser el resto hasta todo lo que es la hipodermis. Bien, con esto concluimos el trabajo práctico. Espero que les haya servido. Cualquier cosa nos preguntan en los futuros trabajos prácticos, en los próximos encuentros, y probablemente puedan resolverlo todos solos. Espero que les haya sido de utilidad.